Hola mis queridos amigos de YouTube, damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente reintegrarnos a las prédicas. Doy gracias a Dios por abrirme puerta en Cristo para poder dirigirme a ustedes, a la audiencia, agradeciendo sus oraciones por este espacio para que permanezca abierto. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de nueva criatura en Cristo. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 3. Como título dice, muertos al pecado. Dice la Escritura, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así es. Cuando aceptamos a Cristo y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, recibimos un bautismo. A través de su muerte, a través de su sacrificio. Para que quede un poco más claro, vamos a leerlo desde el versículo 1. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? Lo recomienda el apóstol Pablo, el cual tuvo el apostolado de los gentiles. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, son irreconciliables el pecado y nuestra nueva vida en Cristo, ¿no? Dice el versículo 3, versículo raíz, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y recibimos el perdón de pecado, Él nos lava con su sangre. Ese es el primer bautismo que recibimos. Hemos sido bautizados en su muerte, o sea, en la muerte de la cruz. Ahí recibimos el bautismo, el perdón de pecado, el primer bautismo. El segundo bautismo es en las aguas, porque dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Entonces, el primer bautismo que recibimos es en la cruz de Cristo. Mediante el perdón de los pecados, reconociendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos el perdón de pecados y somos bautizados automáticamente en su muerte, con su sangre. Nos limpia de pecado. Luego el que persevera, ¿no? Comienza su vida en Cristo, quiere seguir avanzando en este caminar, se bautiza por las aguas. Y se puede recibir incluso un tercer bautismo, que es el bautismo de fuego, donde Dios da lenguas angelicales, donde Dios da ministerios y demás cosas, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de bautismo. El bautismo que recibimos cuando somos perdonados, recién venimos a Cristo, somos perdonados de nuestros pecados y hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, Él nos limpia con su sangre. Luego, la persona que, como dice la Escritura, cumpliendo la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Entonces, si diste el primer paso de aceptar a Cristo y que Él te perdone tus pecados, ya has sido bautizado en su muerte. Ya has muerto el pecado, ya no debes practicar lo que sea. Avanza hacia un bautismo en las aguas y de esta manera, al recibir el bautismo de las aguas, bebes del Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver en versículos posteriores. Sigamos en el capítulo 6 del libro de Romanos, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al aceptar a Cristo, nosotros somos bautizados en su muerte, como dice la Escritura, somos sepultados juntamente con Él, en el cuerpo de pecado me refiero. Por el bautismo ¿en qué? En su sangre, para arrepentimiento y perdón de pecados, se hace la oración de fe, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos un nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice el versículo 5, Romanos 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, crucificamos nuestro yo anterior, lo crucificamos conjuntamente con el cuerpo de Cristo. Recibimos el primer bautismo. ¿El bautismo en qué? El bautismo en su sangre, en su muerte. La limpieza de pecado. Nada puede limpiarte si no es solo la sangre de Jesucristo. Entonces recibes el primer bautismo y es allí donde naces de nuevo. Luego, como te repito, puedes avanzar al segundo bautismo, que es el bautismo en las aguas. Y tú bebes del Espíritu Santo. Y puede existir el tercer bautismo, depende de tu perseverancia, donde Dios te puede bautizar en lengua, en Espíritu Santo y fuego. Dice la Escritura, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Estamos en Romanos capítulo 6, versículo 8. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, versículo 11, estamos en Romanos 6, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, llevamos una nueva vida. No vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, habita, es engendrada una nueva criatura a través de la oración de fe. Somos bautizados en su muerte, en la sangre de Cristo, limpiados, nace una nueva criatura y muere el hombre de pecado. ¿Cómo crece esta criatura dentro de ti? Recibiendo leche espiritual cuando comienzas en los caminos de Dios, o recibiendo alimento sólido como ya estamos avanzando hacia nuevos niveles. Dice la Escritura, Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es una lucha, tenemos una lucha contra el mundo, Satanás y nuestro propio cuerpo, el disciplinarlo. Y Dios nos recomienda que tenemos que enseñorearnos del pecado. Así lo dice el libro de Génesis. Debemos de enseñorearnos del cuerpo de pecado. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la oración, ayuno, vigilia, buscando la presencia del Señor para que el enemigo no maquine en nuestras mentes, no cavile en nuestro corazón. Dice la Escritura, Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuáles son nuestros miembros? En este caso yo estoy utilizando un miembro, lo que es la lengua, presentándolo vivo, ¿no? De entre los muertos. Estoy utilizando un miembro. Mis manos también son un miembro, ¿no? Todo nuestro ser debe guardarse en santidad para nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, cuando recibimos el bautismo de la sangre de Cristo, a través de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, recibimos un bautismo en su sangre, somos engendrados como nueva criatura. El cuerpo no se enseñorea más de nosotros, porque no estamos bajo la ley. Cuando estábamos en el cuerpo del pecado, nuestro yo anterior, estábamos bajo la ley. Pero cuando ya recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos el bautismo en su sangre, estamos bajo la gracia. ¿Bajo la gracia de quién? Es nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Como título dice dones espirituales. Leemos el versículo 13. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Como te decía, este ya representa el segundo bautismo, ¿no? El bautismo cuando tú ya bebes el Espíritu de Dios. El bautismo en las aguas, para nuestra limpieza total, ¿no? Porque, dice la Escritura, 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Primer bautismo. Sean judíos o griegos, en esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Para que quede un poco más claro, vamos a leerlo del versículo 1, dones espirituales. Recomienda el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevando
llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Le llamamos Señor porque estamos al servicio de Él. Nosotros somos solamente sirvientes. Somos personas que estamos dedicados al servicio del Señor, el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, si Él no fuera nuestro Señor, no tuviéramos el Espíritu, no podríamos llamarle Señor. Nuestro servicio fuera inútil. Pero tiene validez, tiene veracidad nuestro servicio porque nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Presta atención, existen dones por medio del Espíritu y también existen distintos ministerios. Ministerios, ¿no? Tenemos evangelistas, misioneros, pastores, apóstol, profeta, en fin. No es el orden en el que está escrito, pero es lo que recuerdo, ¿no? Y hay dones del Espíritu Santo, ¿no? Hay dones de lenguas, hay de interpretación de lenguas, hay dones de sanidades, hay dones de palabra de ciencia, hay dones de lo que el Señor te da, discernimiento de espíritus, te da también acerca de habilidades, ¿no? De telequinesis, de comunicarte por medio de la mente, te da habilidades que tú te puedes presentar como ya te he explicado en otros videos, con desplazamientos cuánticos. Un ejemplo vemos como le ocurrió al apóstol Pablo, en donde en el libro de Corintios él describe que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue desplazado y fue llevado al paraíso, donde se le permitió escuchar palabras que no están permitidos que él transmita lo que escuchó, ¿no? Existen los desplazamientos cuánticos, como ya te lo expliqué en videos anteriores. Incluso él se desplazaba en el espíritu. Uno puede desplazarse a nivel cuántico por medio del espíritu. Él les decía en las escrituras, en sus cartas, que la presencia de él, cuando iba a las iglesias, se presentaba en el espíritu, su presencia era fuerte, las escrituras eran fuertes, pero cuando él se presentaba, como ya era un hombre bajito, no era intimidante, entonces, pero él cargaba la unción del Señor, ¿no? Porque era una persona que el Espíritu de Dios lo llamó para que él ejercite su ministerio del apostolado de los gentiles. Su presencia era débil, dice, porque ya iba envejeciendo. Él hizo 3 viajes misioneros, ¿no? Era una persona que ya iba físicamente, como dice la Escritura, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día, como dice la Escritura. Entonces vemos que hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 5, estamos en 1 Corintios capítulo 2. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8, 1 Corintios 12, capítulo 8. Perdón, 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí vienen los dones. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Qué es palabra de sabiduría? Si tú quieres obtener sabiduría, escudriña el libro de los Proverbios, donde el Espíritu de Dios, a través del libro de los Proverbios, por medio del predicador, que era el rey Salomón, escribió esto porque Dios le dio la habilidad de ser una persona diferente, ¿no? La palabra de sabiduría es lo que te instruye para que tú no cometas errores en tu vida. Habla, por ponerte un ejemplo, te manda a que guardes silencio para pasar como una persona intelectual, como una persona prudente, y que escuches. Por eso el Señor nos ha dado una boca y 2 oídos para escuchar. Escuchar atentamente. Oír no es lo mismo que escuchar. Tú puedes oír, pero no prestar atención. Pero cuando tú escuchas, tomas atención y allí se asimila lo que la persona está hablando. Si tú quieres prepararte para ser una persona que obtenga sabiduría, escudriña, aún para los jóvenes, el libro de Proverbios, y que fue escrito por el rey Salomón, donde nos da palabra de sabiduría y nos ayuda a ser prudentes. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, dice la Escritura. Entonces, de esta manera tú tienes palabra de sabiduría, y a través de la experiencia, lógicamente, ¿no?
palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia? Cuando una persona a veces está ministrando y dice, tú te llamas fulano de tal, y sin conocerte o a distancia, existe este desplazamiento cuántico y te dice, te va a ocurrir tal o cual cosa, vas a ser sanado, o vas a obtener esto, vas a obtener acá, o por medio del Espíritu te habla por medio de una palabra de ciencia. Entonces, es distinto a la explicación del video anterior donde te expliqué acerca de la llave de la ciencia, que es del conocimiento de Dios. Ya aquí estás en un próximo nivel, donde tú ya das palabra de ciencia. ¿Por medio de qué? Por medio de la unción del Espíritu Santo. No te confundas, una cosa es la llave de la ciencia, que es el conocimiento de Dios, que te permite ir a nuevas dimensiones. Ya cuando tú hablas palabras de sabiduría, ya cuando tú hablas palabras de ciencia, que son los dones que Dios te da a través del bautismo en el Espíritu, entonces estás en un nuevo nivel, ya tienes el poder de Dios para hablar palabra de ciencia, que lo que el Espíritu te pone y eso ocurre. Entonces se puede decir que es como una palabra profética, algo que se va a cumplir en el corto tiempo, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Estamos en el libro de 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. A otro fe, mira los dones, a otro fe. La fe es por niveles, en aumento. Como dice la Escritura, si tuviera fe como una semilla de mostaza, dirías a este monte, pásate al mar y se echaría. Entonces, la fe va en aumento. ¿Cómo se cultiva la fe? A través de la búsqueda al Señor, a través de ejercitar tu ministerio, a través de los años que tú vas experimentando en tu servicio al Señor, ¿no? Dice, por el mismo Espíritu. Estamos en el 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Como te explicaba en el video anterior, una cosa es la llave de la ciencia. Cuando tú ya quieres el conocimiento de Dios, pues quieres la palabra, por eso primero se habla la palabra y luego se ministra, para que no sea uno el que se lleve el crédito, sino la misma palabra de Dios. Cristo está contenido en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sus palabras son espíritu y son vida, dice la Escritura. Entonces es allí en donde yo a través del ejercicio de tu ministerio, a través de accesar de la llave de la ciencia, del conocimiento, de la palabra de Dios, de las Escrituras, y que Dios ya te da un nuevo nivel, te abre puertas a nuevas dimensiones para que tú recibas el poder de Dios y a través del Espíritu Santo hagas todo este tipo de señales, todos estos dones que ya Dios te da. A otros el hacer milagros. Estamos en el versículo 10, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. A otros el hacer milagros. A veces se ve personas que tienen una unción terrible, que hacen sanidades, dice hacer milagros, cosas que uno a veces se sorprende, ¿no? Veo a veces que personas que tienen esa habilidad y a mujeres que han sido estipados sus senos les crecen nuevamente. Personas que tienen los pies a veces diferentes uno del otro y les crece el pie en vivo. Personas que a veces no tienen el habla y Dios les desata la lengua y pueden hablar, pueden oír. Personas que tienen a veces problemas auditivos, problemas de la vista, diabetes, en fin. Un montón de cosas que el Señor cuando le place Él puede hacer sanidad. Pero ya esto es cuando tú tienes otro nivel, ¿no? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Esto es importantísimo para las personas que son ministros, el discernir el espíritu, porque no toda persona que habla de la palabra de Dios a veces está correctamente, ¿no? Está en santidad. Entonces el discernimiento de espíritu le permite a esta persona saber cuál es la vida espiritual que esta persona lleva. A otros diversos géneros de lenguas, es allí donde vas a un nivel distinto, ¿no? Ya cuando tú entras al bautismo de las aguas y tú bebes del Espíritu Santo, y de acuerdo a la búsqueda que tú tienes, tú vas acrecentando tu nivel y Dios te va dando estos dones, como lo estamos leyendo en el libro de 1 Corintios 12, los dones, diversos géneros de lengua, y a otra interpretación de lengua. No es que demerezca a las personas que hablan lenguas, que reciben ya un tercer bautismo, que es el bautismo de fuego, donde ya hablan lenguas. Tenemos algo para que te des la idea. El Pentecostés, cuando hablan en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, acerca del Pentecostés que ocurrió después de la resurrección de Cristo y su ascensión, donde Él sopló su espíritu, y vino el Pentecostés. Ese es un bautismo de fuego. En su cabeza ellos recibieron fuego del espíritu y hablaban nuevas lenguas. Entonces este sería un tercer bautismo. Te repito, el primer bautismo es el bautismo en la muerte de Cristo. ¿Cómo se da esto? Cuando tú llegas a los pies de Cristo arrepentido,
corazón, te conviertes, haces la oración de fe y es crucificado tu cuerpo anterior, el de pecado, y recibes el lavamiento de tu cuerpo anterior por medio de la sangre de Cristo. Entonces dice, hemos sido bautizados en su muerte, o sea que te bautiza en su sangre. Primero bautismo, segundo bautismo cuando ya tú eres bautizado en las aguas, y de acuerdo a la búsqueda que tú tienes, eres una persona que vas recibiendo de aumento los dones que Dios te da, o un ministerio, ¿no? De acuerdo a tu perseverancia en los caminos de Dios, si no te apartas, ¿no? Entonces tú recibes un bautismo en las aguas y bebes del Espíritu Santo, como ya te lo di en un versículo anterior que ya te expliqué. Bebes del Espíritu Santo, ¿no? Sería el segundo bautismo. Y el tercer bautismo puede ser el bautismo de fuego, ¿no? Espíritu Santo y fuego, que ya Dios te da lenguas y te da otros dones superiores, te da ministerios, te lleva a Dios a nuevos niveles. ¿Por qué te doy esta explicación? Porque es necesario. Es necesario. Esto debería de darle a personas que recién empiezan su ministerio, que recién aceptan a Cristo. Pero es necesario porque a veces hay personas que tienen estos vacíos y no saben lo que les ocurre. Dios te quiere llevar a próximos niveles, a nuevas dimensiones, quizá darte dones, nuevos dones, darte ministerio, añadirte ministerios. No es que el hecho de que tú ya tengas un ministerio, con eso va a ser suficiente. Tú puedes tener varios ministerios y de acuerdo a lo que tú vayas ejercitando te vas creciendo en el Espíritu. Pero es necesario que tú sepas los diferentes tipos de bautismo para que esto no te sorprenda y cuando te ocurra sepas que esto está en las Escrituras, pero muchas veces no hay quien te lo explique, ¿no? Para eso tu servidor que el Señor ha puesto. Seguimos. Estamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. A otro el hacer milagros, profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos dones, diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. Sería importante que tú aspires, como dice el mismo apóstol Pablo, no te lo digo yo, que no porque ya hablas lengua ya es suficiente. Eso es solamente como dice la misma Escritura. El apóstol Pablo dice que esto es como una señal para los que no conocen de Dios. No creas que porque ya hablas lengua ya estás a un nivel diferente. No, aspira, dice, a tener el de interpretación de lenguas. Porque cuando tú hablas en lengua tú no edificas a nadie, sino a ti mismo. Hablar lengua angélica, pues eso no edifica a nadie, porque nadie te entiende. Pero si tú tienes la interpretación de lenguas, que alguien está hablando en lengua y Dios te da la revelación de qué significa lo que se está hablando, diferentes tipos de lengua angelical, entonces es así, allí donde ya tú tienes un nivel diferente. Tienes un bautismo de fuego, ya tú tienes don de lengua e interpretación de lengua sobre qué es lo que esto puede edificar a la iglesia. Donde tú ya interpretas a través de tu oído, el Señor te pone la interpretación de lo que la otra persona está dando. Si yo te hablara en otro idioma no tiene sentido, no me vas a entender. Así mismo cuando hablas en lengua no tiene sentido. Como dice la misma Escritura, no te lo digo yo, y no te ofendas. No con esto quiero que te ofendas y ya no vayas a servir al Señor por esto, no. Aspira a crecer, a tener un nivel mayor, a tener interpretación de lengua. ¿Para qué? Para que tú edifiques a la iglesia. Versículo 11, 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, las personas que tienen diversos ministerios, las personas que tienen diversos dones, son parte de un cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo, del cual es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es decir, que las personas que tienen interpretación de lengua tienen la oreja, pues. La persona que habla lengua y da profecía tiene la lengua, pues. Entonces, cada persona que tiene un don, que tiene un ministerio, va formando parte del cuerpo de Cristo, pues. El que ve visiones es parte de la vista. El profeta tiene la visión y luego habla. Entonces tiene los dos. Tiene la vista y tiene el oído. Los tres sería. Tenía la vista, el oído y habla lo que ve. Las visiones que ve. Así se dan las profecías.
Entonces Dios nos exhorta a que no digamos que no somos todos partes diferentes, somos todos miembros de un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Como dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 12, versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Pero si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces Dios nos hace una exhortación. No somos unos más que otros, todos nos necesitamos, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces Dios nos hace la exhortación, ¿no? A creerse uno más que los demás. Todos nos necesitamos, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y te repito, cuando ya tú tienes ya un segundo, un tercer bautismo, ya un bautismo de aguas y bebes del Espíritu, un bautismo de Espíritu Santo y fuego, ya tú tienes dones y vas creciendo en el Espíritu. Todo esto es importante para que no te sorprenda. Si te llega a ocurrir esta situación, ya tú estás preparado de que estás creciendo en el Espíritu, estás llevando fruto, ¿no? Acompáñame al libro de Gálatas 3:27. Dice la Escritura como título el propósito de la ley. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es importante escuchar lo que nos transmite el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, bautizados en su sangre, el primer bautismo, segundo bautismo, bautizado en las aguas para arrepentimiento y perdón de pecados, que tus pecados se vayan en las aguas totalmente. Entonces tú recibes una doctrina, ¿no? En una congregación antes tú recibes una preparación, una instrucción acerca de qué es lo que vas a hacer, que el acto tiene que ser un acto consciente cuando tú desciendes a las aguas y ya se va toda tu vida anterior allí, ¿no? Sí, eres bautizado en la sangre de Cristo, eres revestido, como dice la Escritura. De Cristo estamos revestidos. Nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos carnales, pero en el Espíritu nosotros estamos revestidos del cuerpo de Cristo. Él habita dentro de nosotros, ¿no? El versículo 29 nos dice, en el libro de Gálatas 3, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Como ya te he explicado en videos anteriores, nosotros descendemos de Abraham, sí, a través del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo le hizo la promesa a Abraham, cuando Abraham le dio los diezmos, que ya te lo he explicado en videos anteriores, lo bendijo, que es el Señor Jesucristo, es el mismo Melquisedec, que él lo bendijo a Abraham. Y recibió los diezmos y le dio pan y vino. El pan y vino representaba la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en la Santa Cena, libro de Lucas, cuando se ministra la cena, dice, haz esto en memoria de mí. Era su pan el pan y el vino representaban su cuerpo y su sangre. Entonces el Señor mismo, ministrando en el libro de Génesis, donde le da la bendición a Abraham, los capítulos 14 y 15 del libro de Génesis, y luego viene el sacerdocio, después de Melquisedec viene el sacerdocio arónico, y luego a través de la muerte y resurrección de Cristo, Él retoma el sacerdocio, ¿no? Como ya te lo he explicado en videos anteriores, esto es solamente un repaso. Toma el sacerdocio según el orden de Melquisedec, Melquisedec que es el mismo Cristo, temporalmente cede el sacerdocio a los levitas, descendientes de Abraham, y luego retoma el sacerdocio. ¿Por qué? Por su muerte y resurrección. Y no solamente toma el sacerdocio, sino que también se convierte en rey, donde el Señor nos comparte su ministerio y nos convierte en herederos con Cristo, coherederos, y nos hace reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Él retoma el sacerdocio. Y así el Señor nos concede ser herederos conforme a la promesa por medio del Espíritu Santo, que fue antes de la ley, ¿no? La ley vino después, primero fue la promesa. Entonces sabemos que estamos revestidos de Cristo y tenemos estos bautismos que van ocurriendo en tu vida, pero yo te los explico para que tú sepas de manera consciente de qué se trata, de que tú estás aumentándote en fe, de que tú estás yendo a nuevas dimensiones. Y esto nada más es una preparación. La práctica corresponde a ti a través de la
de la búsqueda que tú tengas, de cómo el Señor, de acuerdo a tu corazón, cómo se predisponga, tú vayas creciendo en el poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura, somos bautizados en su muerte, limpiados con su sangre, y por el poder del Espíritu Santo somos engendrados. Tenemos un ejemplo. María se embarazó del Espíritu Santo, y así, por medio del sacrificio de Cristo, nacemos de nuevo. Entonces no es cosa que nos sorprenda. Si ya ocurrió con María, cómo el Espíritu Santo la embarazó, y nació esta nueva concepción, esta nueva criatura que es Cristo, a través de la concepción entre una mujer y el Espíritu Santo. Asimismo, nosotros nacemos de nuevo a través de la muerte de Cristo. Cuando somos bautizados en su muerte, bautizados con su sangre, nos hacemos uno con Él. María se hizo uno con el Espíritu Santo y fruto de ello nació nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Cristo, somos bautizados en su muerte, nos hacemos uno con Cristo y se da un nacimiento por medio del Espíritu a una nueva criatura. Entonces, que esto no te sorprenda, por eso te lo explico. Recibes el primer bautismo en la sangre de Cristo y nace una nueva criatura. ¿Cómo se da esta concepción de una nueva criatura? A través de que uno se entrega a Cristo, y así como fue engendrado Jesucristo, María y el Espíritu Santo engendraron a nuestro Señor Jesucristo, así nosotros somos nuevas criaturas. ¿Cómo se da esta concepción, este nuevo nacimiento? A través de que nosotros nos arrepentimos, nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, somos bautizados en su sangre, en su muerte. Entonces hay dos personas y nace una nueva criatura. Se crucifica el cuerpo de pecado, el anterior, y nace una nueva criatura. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Luego el crecimiento de esta criatura es de acuerdo a la búsqueda que tú tengas. Vas buscando, creciendo ahora, procediendo al bautismo en las aguas para que tú bebas del Espíritu. Entonces ya quieres un nuevo nivel. De acuerdo a tu búsqueda, Dios te puede dar un bautismo en Espíritu Santo y fuego. Como te decía, hay un ejemplo en el Pentecostés donde tú ya puedes hablar tener distintos dones, lenguas, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, sanidades, milagros, en fin. Todo esto es parte del cuerpo de Cristo, como te lo estoy explicando. Dice la Escritura, nacemos de nuevo, ¿no? Somos bautizados en su muerte, limpiados con su sangre, y por el poder del Espíritu Santo somos engendrados, como María se embarazó del Espíritu Santo. Así, por medio del sacrificio de Cristo, nacemos de nuevo. Bebemos el Espíritu Santo a través del bautismo. Requisitos para ser salvos del infierno. Acompáñame al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Escucha, dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna del infierno. Mas el que no creyere será condenado. Tú puedes dar el primer paso. Te repito, esto debería de darle una instrucción para personas que están recién empezando, pero este no es el caso. Estamos en nuevos niveles, sí, pero es necesario que tú sepas cómo estás avanzando, que muchas veces tú piensas que no llevas fruto, que no, ya te quieres dar por vencido, pasas una prueba y ya te quieres dar por vencido. No, estás avanzando. Esto lo que te hace es demostrarte, avivar tu fe. Esta prédica lo que hace es sacarte a veces de tu ceguera espiritual. Estás avanzando. Si tú ya primero te arrepentiste, te arrepentiste de tus pecados y fuiste concebido como una nueva criatura, como ya te lo acabo de explicar hace un instante, tienes que avanzar para un nuevo nivel. Dice, el que creyere y fuere bautizado, es un requisito. No hay de otra, es un requisito. El que creyere y fuera bautizado. ¿Creíste? Sí. ¿Fuiste bautizado en su sangre? Sí. Pero debes proceder al bautismo en las aguas. Como ya te expliqué en uno de los videos anteriores, los tres fundamentos de la fe. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo en agua, en el río Jordán, por lo de Juan el Bautista, su crucifixión y su muerte, segundo pilar de nuestra fe. Entonces, si somos de Cristo, tenemos que imitar las obras de Cristo. Y el tercer pilar fundamental, su resurrección y su ascensión, que eso es lo que nosotros estamos esperando, el arrebatamiento del Espíritu Santo, el que va a ser el arrebatamiento de la iglesia por medio del poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tenemos los tres pilares fundamentales, procedamos conforme a la Escritura. Asimismo, como hay tres pilares fundamentales, hay tres tipos de bautismo. El bautismo en la sangre de Cristo, donde se concibe una nueva criatura a través de nuestro cuerpo y el cuerpo de Cristo.
Y entonces allí nace una nueva criatura. El bautismo en las aguas, que tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, tiene que realizarlo para que tú bebas del Espíritu Santo. Vienen los dones, vienen los nuevos niveles en los que Dios ya te quiere llevar, ¿no? Ya eso depende de ti. Tú tienes ya una base sólida de todas las explicaciones que yo te voy dando video a video, de cómo se va aumentando tu fe, de cómo Dios te quiere llevar a nuevos niveles, a nuevas dimensiones. Repito, libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tú no puedes quedarte en el bautismo de la sangre de Cristo. Naciste de nuevo, sí, pero si esta criatura no recibe los nutrientes, así como cualquier mortal, en el Espíritu es así mismo. ¿Tú cómo te alimentas? A través de la palabra de Dios. Estos videos que yo te estoy dando, esta explicación, tú te estás alimentando, estás fortaleciéndote en el Espíritu, para que tu fe no desmaye. Entonces vas avanzando en el conocimiento. Ya te he explicado acerca de la llave de la ciencia, que no es lo mismo de la palabra de ciencia, que ya es cuando tú ya estás a un nivel superior, ¿no? Ya Dios te va dando, de acuerdo a la búsqueda, te va permitiendo que tú avances en tu vida espiritual. Y estamos revestidos de Cristo, entonces tú tienes que ser consciente de los pasos, de la trayectoria que tú tienes ya en Cristo. De que tú, depende de ti el ser, que Dios te utilice como un instrumento, ¿no? Como un miembro, como una parte de su cuerpo, como lo dice, lo acabamos de leer en el libro de 1 Corintios capítulo 12. Mateo 20, versículos 22 y 23. Dice la Escritura, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Mateo 20, 22 y 23, petición de Santiago y de Juan. Mateo capítulo 20, versículos 22 y 23. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Les hacía una interrogante, una pregunta. Y ellos dijeron, podemos. Cristo les contesta. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Su vaso era su cuerpo, que contenía su sangre. Era una copa. Cuando celebramos la Santa Cena, celebramos esto. El partimiento del pan es esto, las Escrituras, lo que yo te estoy hablando, palabra por palabra de la Biblia. El pan es cuando tú coges un pan y te lo metes a la boca, se trocea el pan, ¿verdad? Se hace pedacito. Así mismo es la palabra de Dios, es el pan de vida nuestro. Y a través de la sangre, su sangre es el vino, su cuerpo representaba el instrumento, que era el vaso o la copa que contenía su sangre. Versículo 23, Él les dijo, la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Somos bautizados en su sangre. Él es la copa, Él es el vaso. En su sangre somos limpiados. Es el primer bautismo. El segundo bautismo en obediencia, el bautismo en las aguas. Y ya el tercer bautismo ya es cuando tú recibes ya los dones, los ministerios a través del Espíritu Santo y fuego. Entonces tenemos 3 tipos de bautismo. Si tú ya lo sabías, muy bien. Esto netamente es un repaso, es un refuerzo. Las personas que no saben y quieren avanzar en su conocimiento, en la llave de la ciencia, es para ustedes. Estas palabras, esta prédica que el Señor me permite, me da los temas y yo se los explico de esta manera simple y sencilla, para que a través del experimento, que es la forma como tú vas buscando a Dios de gloria en gloria, Dios te dé un avance, ¿no? Dios te permita avanzar en tu vida espiritual. Hechos capítulo 1 y 5. Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice el título, la promesa del Espíritu Santo. Porque Juan, estamos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es allí donde te estoy hablando
de que existen tres tipos de bautismo, lógicamente. El bautismo en la sangre de Cristo, la limpieza y perdón de pecados y la concepción de un nuevo ser. El bautismo en las aguas, conforme el Señor lo hizo en el río Jordán, que lo bautizó Juan en el río Jordán a Jesucristo, y el bautismo con el Espíritu Santo, cuando ya el Espíritu Santo desciende como ave y Jesucristo inicia su ministerio a los 30 años, ¿no? Entonces es necesario que tú diferencies los tipos de bautismo que hay. Hechos 10:47. Como título tiene la escritura Pedro y Cornelio. Dice la escritura, Hechos capítulo 10 versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Versículo anterior, versículo 46, libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 46. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Probablemente las personas que eran judías, porque el apostolado de Pedro, así como Pablo fue el apostolado de los gentiles, el apostolado de Pedro fue a los judíos. Porque oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Como te repito, puedes tener don de lengua, sí. Estás en un nivel mayor, sí. Estás recibiendo el bautismo de fuego del Espíritu Santo, pero el don de lenguas no edifica a nadie. La interpretación de lenguas, sí. Entonces probablemente los judíos escuchaban a la administración y las palabras, las lenguas angelicales, pero no lo entendían. Entonces dice la escritura, el versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua, o sea, el bautismo, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces vemos que es un requisito importante para que tú avances a nuevos niveles, a nuevas dimensiones, donde el Señor te quiere utilizar, yo no sé para qué, eres ya parte del cuerpo de Cristo a través de la búsqueda, a través de que Dios te lleva a nuevas dimensiones. Dios quiere darte dones, darte ministerios, aumentarte los ministerios, aumentarte los dones, pero es necesario que tú vayas cumpliendo paso a paso los requisitos. Tú no te puedes saltar de un punto a otro, o apenas recibes al Señor y ya, bueno, solo que la misericordia de Dios y te quiera dar todo junto. Eso ya es la voluntad de Él, ¿no? Como dice, por medio del Espíritu mismo que te dé, pero es una excepción. Pero tienes que ir avanzando, no te vas a saltar del punto A que te arrepentiste de tu pecado y ya crees que ya de uno, te repito, excepto que el Señor lo quiera hacer así de esta manera, porque Él es el dueño de todas las cosas y Él es el que quiere administrar como Él le place, pero es con ciertas excepciones. Pero hay que ir paso a paso, pues, ¿no? Primeramente el bautismo en la sangre de Cristo a través del arrepentimiento y perdón de pecados. Segundo, el bautismo en agua donde tú bebes del Espíritu. Y tercero, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, donde Dios ya te lleva a nuevos niveles y te utiliza como un instrumento que te lleva a nuevas dimensiones para hacer sanidades, milagros, lo que ya te hablé del 1 Corintios 12, donde se explica los dones del Espíritu Santo. Hechos 19, 3 y 5. Pablo en Efeso, uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, que era el apostolado de los gentiles. Estamos en Hechos capítulo 19, versículos 3 y 5. Y dice, entonces digo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Tenían este error, esta concepción, las personas que eran bautizadas. No eran bautizados en el bautismo de Juan. Ya Juan ya representaba, como le dijo el Señor Jesucristo en el momento que fue bautizado por él en el Jordán. Hasta allí era el cumplimiento de los profetas, hasta ese tiempo. Ya cuando Jesucristo recibió el bautismo y su crucifixión, ya los profetas ya era algo que fue desechado, algo que quedaba inútil, que era el viejo pacto, ¿no?
el pacto que se hizo con el servicio de los sacerdotes. Porque la palabra de Dios, como ya te he repetido hasta la saciedad en videos anteriores, no ha sido desechada la palabra. El Antiguo y el Nuevo Testamento están vigentes. Lo que es desechado es el pacto anterior, el pacto que se hizo con el pueblo de Israel, donde Dios levantó sacerdotes, ministros, levantó reyes y todo eso fue desechado. ¿Dónde está eso escrito? En el libro de Ezequiel capítulo 8. Ya te lo he explicado en episodios anteriores, en videos anteriores. Entonces Cristo ya hacía que esto quede obsoleto y el nuevo pacto es en su sangre, como lo dice el libro de Hebreos. Y si tú te das cuenta y eres una persona que tienes abierto tus ojos en el Espíritu, te das cuenta, conforme la transfiguración en el libro de Mateo capítulo 17, donde se hace una simbología de que los profetas ya estaban entregando, según el orden de Melquisedec, concediéndole a Cristo ser rey y sacerdote cuando Él se toma una nueva forma. Están en el monte de la transfiguración sus discípulos como testigos, están Moisés y Elías y está nuestro Señor Jesucristo que se transfigura. Entonces ya este sacerdocio quedaba obsoleto, ya el bautismo de Juan quedaba obsoleto, tenía que ser bautizado en el bautismo de la muerte de Cristo. Vamos a leerlo con exactitud, dice el libro de Hechos 19:3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5, estamos en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Solo con oírlo, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, incluso en ese entonces las personas tergiversaban, tenían este error, esta confusión, que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y te repito, ya a través de la crucifixión y muerte de cruz, nosotros somos bautizados en su sangre, para que tenga validez el arrepentimiento y perdón del pecado y sea concebido como nueva criatura. Aquí conforme lo dice este versículo, solo con oírlo ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando oyeron esto, dice, estamos en Hechos capítulo 19, versículo 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces tenía que cumplir en obediencia. Somos bautizados en su muerte para poder tener lugar a una concepción de una nueva vida. Así como lo hizo, no nos sorprenda, lo hizo María, el Espíritu Santo a través de María concibió a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo mismo ocurre cuando aceptamos a Cristo y en su muerte somos concebidos como una nueva criatura. Nuestro cuerpo, sumado a su cuerpo, y se forma una nueva criatura. Dios nos perdona nuestros pecados, nuestra vida anterior, somos crucificados juntamente con Él. Somos bautizados en su sangre y nace una nueva criatura, un nuevo ser. Recibimos el bautismo en las aguas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el arrepentimiento y perdón de pecado. Te repito, tú recibes una doctrina, una preparación antes de bautizarte en las aguas y bebes del Espíritu de Dios, bebes del agua del Espíritu de Dios. Y tercer bautismo en Espíritu Santo y fuego. Otro ejemplo que lo tenemos es el Pentecostés, donde una mollerita en la cabeza era un fuego que se manifestaba y hablaban en distintas lenguas de todo el mundo, ¿no? Así como mala la comparación, como se fue la Torre de Babel, que descendió Padre, Hijo y Espíritu Santo y confundieron a los hombres y dieron distintos tipos de lenguas. Y ahí vienen los idiomas. Así más o menos un acto similar ocurrió en el Pentecostés. Descendió el Espíritu Santo como un viento recio y dio bautismo de fuego, en Espíritu Santo y fuego. No es lo mismo, pero te hago una comparación de lo que ocurrió en el libro de Génesis y lo que ocurre ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? 1 Corintios capítulo 1, versículos 13 y 15. Dice como título, ¿está dividido Cristo? Versículos 13 y 15. Estamos en 1 Corintios capítulo 1, versículos 13 y 15. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Nosotros solo somos instrumentos.
No es que son bautizados las personas que llegan a Cristo en nuestro nombre. Somos toda la honra, la gloria, el poder, la alabanza es de Cristo, es su obra. ¿Acaso está diciendo Cristo, fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en nombre de Pablo? Dice el versículo 14, 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Es decir, que no debe haber error. Unos pensaban que eran bautizados en nombre de Juan, otros en nombre de Pablo, y no era así. Solo eran instrumentos para concebir algo mayor. Jesucristo cumplió las Escrituras. Por eso decía en su bautismo en el río Jordán, cuando Juan lo bautizó, es necesario que cumplamos toda justicia. O sea que todo lo que estaba escrito, Jesucristo lo cumplió a cabalidad. Y esto es uno de los 3 fundamentos o pilares del cristianismo, como ya te lo he explicado en videos anteriores, ¿no? 1 Corintios 10:2. Amonestaciones contra la idolatría. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El pueblo de Israel, esto nos pone como ejemplo, el pueblo de Israel fue bautizado sin saberlo. Entraron a las aguas, cuando se abrió y se dividió el mar rojo, fueron bautizados. Vamos a leerlo, amonestaciones contra la idolatría, 1 Corintios capítulo 10. Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, lo decía Pablo era descendiente de la tribu de Benjamín. Fue fariseo cuando era Saulo, como ya te lo he explicado en videos anteriores, y después se transformó en Pablo apóstol a los gentiles. Porque el Espíritu Santo así lo quiso, lo separó para su servicio y sus 3 viajes misioneros. Porque no, Pablo hablando a través de la carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿por qué decía nuestros padres? Porque él era descendiente. Genealógicamente él descendía, él era de la tribu de Benjamín. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, que era Cristo. La nube y la columna de fuego es Cristo mismo. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Moisés fue un instrumento, pero quien nos bautizó, el pueblo de Israel, nos pone como ejemplo a nuestro Señor Jesús. Aún ellos, el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel, los judíos fueron bautizados. Cuando salieron, Dios los sacó de Egipto. Vamos a ver un ejemplo. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 8. Donde dice Jesús y Nicodemo, para que tú tengas idea de lo que te estoy predicando y veas un ejemplo, porque muchas veces uno habla, pero a veces no se entiende a través de la palabra, pero a través de las parábolas que utilizaba Jesucristo, a través de los ejemplos, nosotros ya podemos tener una nueva concepción en nuestra mente, en nuestro corazón, y es allí donde ya produce fruto la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio según San Juan capítulo 3, donde habla sobre Jesús y Nicodemo, como nos pone un ejemplo, del versículo 1 al versículo 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Los fariseos sabemos que su secta, eso no servía para nada. Pero este hombre, Nicodemo, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto?
Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Como te repito, Nicodemo le hablaba al Señor y le decía, ¿cómo es posible que haya una nueva concepción? Él era fariseo y no sabía, no tenía la llave de la ciencia. No es hasta la muerte y resurrección de Cristo que a través del Espíritu Santo, entonces allí ya nosotros gozamos de este beneficio de tener la llave de la ciencia, y el ejercitar nuestro ministerio, que Dios nos puede abrir puertas a través de la fe, nos permite tener acceso a nuevas dimensiones. Es allí donde te hablo, se produce una concepción. Nicodemo tenía que arrepentirse de sus pecados y ya con la muerte y resurrección de Cristo ser bautizado en el nombre de Jesucristo, no ser bautizado en el bautismo de Juan. Juan fue solo un instrumento, servía así, pero hasta que Cristo, cuando ya se produce el primer fundamento de la fe, que es su bautismo, automáticamente ya estaba dado por obsoleto ya los profetas, el antiguo pacto. Y se cumple las escrituras ya cuando Jesucristo realiza el acto de la crucifixión, su muerte. Es allí donde ya queda abolido el antiguo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están vigentes. El antiguo pacto es desechado. Entonces se da lugar al nuevo pacto en su sangre, lo describe el libro de Hebreos. ¿Y cómo se da esta nueva concepción? Aquí tenemos un ejemplo entre Nicodemo y Jesús cuando él le pregunta, ¿y cómo puedes nacer de nuevo? Ahora, si en este caso yo fuera una persona que no sé nada de las Escrituras y quisiera nacer de nuevo, tengo que entregarme a nuestro Señor Jesucristo y confesarlo como mi Señor y Salvador. La fusión entre mi cuerpo y su cuerpo, que fue crucificado en la cruz, y recibo el bautismo en su sangre. Y es allí donde se forma una nueva criatura, por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, esta nueva criatura, en el poder del Espíritu Santo, tiene su desarrollo, su crecimiento, pero como dice la misma Escritura, el que creyere y fuere bautizado, hay que cumplir el bautismo, no solamente en la sangre de Cristo, sino el bautismo en las aguas. Sería el primer bautismo en su sangre, el segundo bautismo en las aguas, para arrepentimiento y perdón de pecado, del cual te repito, recibes una doctrina que te dan dentro de la iglesia que tú te congregas, recibes una doctrina, entonces estás en el segundo bautismo. Y el tercer bautismo es en Espíritu Santo y fuego, cuando ya Dios te da dones, ministerios a niveles que Él se puede manifestar en tu vida sobrenaturalmente. Entonces, como ya te expliqué en los videos anteriores, Cristo la piedra angular, y te expliqué los tres fundamentos de la fe, que son el bautismo en las aguas, que Jesucristo cumplió toda justicia, fue bautizado por Juan en el río Jordán, primer pilar o fundamento de nuestra fe en Cristo. Segundo pilar de nuestra fe, el segundo fundamento es su crucifixión y muerte. Tercer pilar, su resurrección y ascensión, donde sopló su Espíritu Santo. Espero esto haya sido de enriquecimiento para tu vida. Espero que el Señor te ilumine, puedas ir a nuevas dimensiones, ir a nuevos niveles. Es necesario que tú sepas todas estas instrucciones para que tú no te sorprendas lo que te puede ocurrir mediante la búsqueda, mediante la oración, ayunos, vigilias, y Dios te sorprenda dándote nuevos ministerios, nuevos dones, ¿no? Si tienes un don, bueno, gloria a Dios, y ese talento debes multiplicarlo, ¿no? Como dice la Escritura, porque un día darás cuenta de ese talento, de ese fruto que Dios ha puesto en tu vida. No me voy sin antes hacer la oración, la administración conforme ha sido ministrado el pan de Cristo, que es su misma palabra. Espero este pan te sirva para que tú seas edificado, tengas tu desarrollo, tu crecimiento en el poder del Espíritu Santo y seas llevado a nuevos niveles de fe, nuevos niveles de gloria. Padre que estás en los cielos, he hablado tu palabra, Padre, y espero esto sea de crecimiento a las personas que están recibiendo estas enseñanzas, Padre. Es necesario que sepan que son nuevas criaturas en Cristo. He explicado de manera sencilla y con ejemplos, Padre, cómo se da esta concepción, este nuevo nacimiento y esta nueva criatura. Es necesario que las personas sepan que son nuevas criaturas en Cristo y que son coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo a través de la promesa. He explicado cómo se da esta concepción a través del Espíritu Santo y cómo somos
descendientes de Abraham a través de Cristo. Seríamos linaje de nuestro Señor Jesucristo y por ende seríamos de la tribu de Judá. Gracias te doy, Padre, por permitirme explicar las Escrituras. Oro por tu bendición, Señor, ahí a cada vida que escucha y ve este mensaje. En donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo, Padre, penetre tu bendición. Quítame a mí y ponte tú, Padre, que no sea yo, sino tú mismo ministrando el pan de vida, Señor. El pan, Padre, y la sangre tuya, mi Dios, limpie, mi Dios, ahí proteja, mi Dios, a todas las personas que escuchan y ven este mensaje. Bendigo su cuerpo, bendigo su vida, bendigo lo que emprendan, Padre, bendigo si tienen negocios, Padre, lo que sea, lo que ellos se dediquen, Padre, llévalos a nuevas dimensiones. Lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y te doy las gracias, Padre, y Espíritu Santo. Hasta aquí la explicación, la administración, la bendición que tiene cada video. Espero que esto sea de crecimiento para tu vida y será hasta un próximo video. Te pido oraciones por este ministerio, ora porque este canal permanezca abierto, ora porque el Señor me dé los temas que pueda explicarlos de manera simple y sencilla, de la gran necesidad del conocimiento, de la llave de la ciencia para ti y para mí que está en este tiempo accesible, la llave del conocimiento, la llave de la ciencia que te puede abrir puertas a nuevas dimensiones, a todos esos anhelos, a todas esas situaciones que a veces están en tu vida, que no se dan porque tú desconoces las Escrituras. Te bendigo, te doy las gracias por tus oraciones para que Dios me dé los temas y este espacio permanezca abierto. Que Dios te bendiga. Hasta un próximo video.